porción que tocaremos hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículos del 1 al 46. Son 46 versículos. Soy consciente de que es mucha lectura, así que lo he dividido en 4 estrofas, ¿no? En 4 porciones que iremos viendo poco a poco. He intentado predicar de otra cosa, buscar otros temas distintos, pero todo el tiempo estaba volviendo a la misma porción, a Juan 11 del 1 al 46. Así que considero que el Señor tiene algo importante que decir hoy a cada uno de nosotros. Así que sin alargar más la introducción ni esta parrafada, pues vamos a ir a lo que toca hoy, que es la meditación y la lectura de la palabra. El primer punto lo he titulado un problema, y básicamente lo presenta así en los primeros 6 versículos de la porción. Dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. En este primer fragmento de los versículos del 1 al 6, vemos la presentación de los personajes de los que va a tratar la historia, vemos dónde se encontraba, pero lo más importante es lo que se presenta en el párrafo. Lázaro, ya cuando se presenta la historia, va dando los nombres, todo va dando pistas acerca de qué vamos a tratar. Por ejemplo, Betania significa casa del pobre, y Lázaro significa Dios es tu ayudador o tu ayuda. Pero lo más importante de aquí es que vemos que Marta, María y Lázaro tenían una relación de cercanía especial con Jesús. Y esto me recuerda a cuando en la Biblia aparece que Abraham era llamado amigo de Dios, y me recuerda a cada uno de nosotros cómo deberíamos tener que ser. En lugar de tener una relación distante que muchas veces por pena nuestra tenemos, deberíamos tener una relación cercana del día a día, leyendo su palabra, hablando con Dios en oración, obedeciendo y siendo guiados por su voluntad. Y lo bueno de esta familia es que tenía todo eso, tenía una relación cercana con Jesús, que a la que algo se torcía, lo podían llamar porque sabía que él acudiría. No obstante la cercanía con Dios, no obstante esa cercanía con Jesús, no significa que su vida estuviese ausente de problemas y dificultades. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios debemos también de aprender esta otra parte. El ser hijos de Dios, el estar cerca de Dios, el hacer su voluntad, no significa estar ausente de la realidad, ni al margen de nuestra humanidad, ni carente de problemas, sino el tener presente que cuando tengamos una dificultad, cuando la gente normal solamente tiene sus propios recursos y ahí muchas veces no tiene a quién acudir, sabemos que los hijos de Dios tenemos un amigo fiel al cual acudir. Y Marta y María eso lo sabían. Y cuando su situación familiar se torció, sabían a dónde tenían que poner la mirada. Y si nos fijamos, ellas no exigen a Jesús que sana a tu amigo Lázaro, Señor, hace este milagro, obra en nosotros, sino solamente dieron el mensaje a Jesús y lo pusieron en sus manos. Confiaron en él y vemos más adelante que Dios les respondió. Y esto también me llama a meditar cuando a nosotros nos pasa algo difícil en nuestras vidas. ¿De qué manera acudimos a Dios? ¿Acudimos con exigencias? ¿Acudimos como si nosotros fuésemos dioses y Dios tuviese que obedecernos? Señor, sana y Señor, vale, ahora lo hago, hijo mío. No, vemos que Marta y María, a pesar de tener esa relación cercana, dijeron: tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo.
Ya está, solamente con que ellas supiesen que Jesús lo sabía, con eso les bastaba. Tenemos en el pasaje también la respuesta que Jesús da. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Tú, al escuchar esta respuesta de Jesús, ¿cómo te hubieses sentido? ¿Cómo te hubieses quedado? A mí, si yo voy con un problema a Jesús y Él me da esta respuesta, yo al menos me quedo tranquilo y confiando, diciendo, ostras, si Él ha dicho que es para que Dios se glorifique, pues yo ya me quedo mucho más tranquilo. Ha hecho milagros, ha hecho sanidades, resucitó en su día a la hija de Jairo, pues yo confío en que Él hará cualquier cosa. Y es así como los hijos de Dios ante las dificultades, cuando presentamos en oración nuestros problemas a Jesús, debemos estar confiados y tranquilos de que hemos puesto nuestra situación o nuestro problema en manos de Dios. El pasaje también remarca que Jesús se queda 2 días más. Y pasados esos 2 días nos enteramos de una terrible noticia. Bueno, terrible noticia. Al final nos enteramos de una noticia que no es ni buena ni mala, es según se mire, como todo en esta vida. Y leemos de los versículos 7 al 17, 10 versículos. Dice lo siguiente: después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Dijo Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, dijeron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería a sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, Dídimo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Vemos que después de esos 2 días que pasaron desde la noticia, Jesús decide volver hacia Betania. Y los discípulos, sus seguidores queridos, le mandan recapacitar. Dicen, Jesús, ir para allá es una mala idea. Hace nada tuvimos que salir de ahí porque te querían matar. Para tener un poco de información, Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Si tenéis la ciudad de Jerusalén más o menos en la cabeza en el mapa, que se encontraba dentro de la provincia de Judea. Judea se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Y se nos presenta que Jesús estaba al otro lado de Jordán, donde solía bautizar a Juan el Bautista. Posiblemente se dice que estuviese en la ciudad de Betábara. Y vemos aquí otra cosa maravillosa de la historia, y es que cuando llega el momento del milagro, cuando llega el momento de que Dios se tiene que manifestar en nuestra vida, nada ni nadie va a poder detener su mano. Si Dios dice que hará algo, Dios lo actuará en su debido momento. En número 23:19 tenemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Y es que por muy dura que sea la situación que nosotros vivamos, si hemos puesto nuestro problema, nuestra necesidad en manos de Dios, confiemos en Él. Dios no va a demorar el milagro que tiene para tu vida en su momento. Quizá podamos llegar a esperar mucho, a pensar que ya es tarde o que ya es demasiado inútil o que nunca sucederá la ayuda de Dios a nuestra vida, pero los hijos de Dios podemos confiar en que Dios va a actuar en nuestra vida y se va a manifestar tarde o temprano. Que tal vez no sea como esa ayuda como nosotros esperamos que sea, pero Dios no tardará ni mentirá en su palabra. Y aquí es Jesús cuando hace una triste noticia o una buena noticia. Lázaro duerme. Claro, sus discípulos vemos aquí que no entienden y dicen, no, pues está durmiendo, genial, porque se va a poner bien en 2 días, ¿no? Pero vemos que Jesús se refería a la muerte de Lázaro y vemos que en el Nuevo Testamento, desde aquí adelante,
Hechos y Epístolas, la palabra muerte se va a omitir y se va a reemplazar por la palabra dormir. Vemos, por ejemplo, claro ejemplo de Esteban, que vio los cielos abiertos, al Hijo de Dios sentado en su trono y dijo las últimas palabras casi muy parecidas a las de Jesús, pidiendo perdón por aquellos que lo estaban matando, y pone finalmente que Esteban durmió. Y podemos aprender aquí varias lecciones. Yo he puesto 4. De esta porción se puede hacer un estudio de meses, pero yo sintetizaré y seré lo más rápido posible. Y la primera es que, para empezar, como hemos dicho al principio de este segundo punto, es que Dios no es distante al sufrimiento nuestro y está consciente en todo momento de nuestro estado. Jesús sí, estaba a 2 días de viaje, estaba con sus discípulos, estaba haciendo sus cosas Jesús, pero sabía que cuando Lázaro murió, él estaba consciente, él estaba ahí presente en el padecimiento de un hijo suyo. Y nosotros podemos tener la confianza de que Dios conoce nuestro estado y nuestro sufrimiento, y Dios se compadece de nosotros. La segunda lección que podemos aprender aquí para los hijos de Dios es que la muerte solamente es un descanso de una dura jornada de trabajo llamada vida, para despertar al fin y al cabo en un nuevo día en el reposo de Dios. Que cuando nos bautizamos todos, pusimos en ejemplo eso. Morimos como hombres pecadores, morimos a nuestras propias vidas, a todo aquello que éramos, y resucitamos a una nueva criatura en Cristo. Y la palabra dice que también somos, una vez bautizados, partícipes de la gloria, sentados con Cristo en lugares celestiales. Cuando morimos, entonces, dicho de algún modo, solamente mudamos de piel. La tercera cosa que podemos aprender es que ni siquiera la muerte nos va a separar del amor en Cristo Jesús para con nosotros. Lázaro murió, y aunque hubiese muerto Lázaro, Jesús va al encuentro de Lázaro. Y esto también es un llamado de atención a todos nosotros, y es que yo espero que aquí nadie, pero podemos estar muertos en delitos y pecados, podemos estar lejos de Dios, pero tengamos por seguro que cuando Él vaya a nuestro encuentro, no habrá nada que lo impida. Y la cuarta y último punto de estos 10 versículos es que, para empezar, tenemos que tomar ejemplo de Tomás en 2 asuntos. El primero es que si nuestro hermano ríe, riamos con él; si llora, lloramos con él. Consolémonos y seamos de ánimo de unos a otros. Y luego también Tomás hace aquí el apunte que era llamado el Dídimo, que significa gemelo. Y lo llamaban así porque se parecía físicamente a Jesús. Y si a Jesús lo querían matar, también eso lo podría poner en peligro a él. Pero si Tomás veía que su maestro ponía rumbo a Judea, él estaba dispuesto a ir hacia ahí y morir por Jesús si hiciese falta. Y eso también tenemos que aprender cada uno de nosotros, que si Jesús nos dice tienes que ir allá, aunque nos cueste el pellejo, aunque nos puedan denunciar, aunque nos puedan matar, si Jesús ha dicho algo, no pongamos objeciones y cumplamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. El tercer punto, vemos que aquí yo lo he titulado 2 reproches o dejando hablar al dolor. ¿Y el por qué? Dice así el pasaje a partir del versículo 17 en adelante. Dice: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Pero cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto, pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, dijo Jesús. Y si aquí se hubiese callado Marta, pues muy bien hubiese ido todo. Pero siempre tenemos que hablar de más. Y dice: hombre, Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección el día final, dijo Marta. Entonces Jesús le dijo:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María en privado le dijo: el maestro está aquí y te llama. Y cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que se iba al sepulcro a llorar. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde la han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron, y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron algunos judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este es el que abrió los ojos al cielo, ¿no podía haber impedido que Lázaro muriese? Hasta aquí, luego ya seguiremos con el texto. Lo primero que podemos preguntarnos es: ¿por qué Jesús tardó 4 días en llegar donde estaba Lázaro? Y aquí tenemos que irnos un poco a la especulación, porque la Biblia no nos dice por qué, pero conociendo las costumbres rabínicas en aquella época, los judíos creían que cuando una persona fallecía, su alma se quedaba cerca del cuerpo durante 3 días esperando un milagro o si pudiese resucitar. Fuera de esos 3 días ya era imposible que una persona resucitase entre los muertos. Sería algo impensable que ni siquiera Dios lo podía llegar a hacer. Pero Jesús no era solamente un hombre o un profeta, sino que Él era Dios hecho hombre y para Él no había nada imposible. Y dijeron: ¿vosotros creéis esto, que a partir del cuarto día es imposible y que nadie es capaz de resucitar? Yo soy el Hijo de Dios y os lo voy a demostrar. Y vais a ver aquí quién soy yo. Como digo, esta puntualización, la Biblia no dice nada, pero es una costumbre que ellos creían y posiblemente sería por esta causa. Otra cosa que vemos en este texto es que Marta y María eran una familia importante. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, nosotros llamamos al pueblo de Israel judíos, pero es una mala palabra. Un judío es un habitante de Judea. Si queremos denominar al pueblo escogido por Dios, deberíamos decir los israelitas o los hebreos. ¿Qué pasa? Cuando en el Evangelio de Juan se habla de los judíos, Hoy Judá hoy, como se lee en el hebreo, Juan siempre se está refiriendo a la élite de los judíos, es decir, a toda aquella gente importante, a gente del Sanedrín, a fariseos, saducios y toda aquella gente que miraba por encima del hombro a todos los demás. Y vemos que ese tipo de gente, esa gente especial, esa gente importante, estaba acompañando a Marta y María durante la Shiva, que serían los 7 días de luto desde que una persona muere. Y entonces se enteran de que Jesús está volviendo y María sale rápido al encuentro de Jesús, Marta sale al encuentro de Jesús, y vemos aquí una especie de primer reproche, o como ella deja su dolor abrirse paso hacia Jesús. Vemos aquí que Marta puede parecer que está madurando, ¿no? Como al principio ella estaba afanada haciendo las cosas de la casa mientras Jesús hablaba, y aquí no, aquí vemos que todo ha cambiado. Aquí Marta es la primera en acudir a Jesús. Y esto nos lleva a reflexionar que en nuestros peores momentos debemos correr a Jesús, como Marta corrió a los pies de Jesús. Y entonces aquí es cuando viene una muy bonita conversación, la que hemos leído. Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, tu hermano resucitará, decía Jesús. Y siguen hablando y hablando, y ella sabía que Jesús tenía poder suficiente para haber sanado a su hermano, y guardaba la esperanza de que Dios se puede manifestar de maneras asombrosas, como
como vemos que dice, mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, ella sabía que sí podía ser, pero también por tradición que eso puede ser también algo imposible, hasta tal punto que dice Jesús, tu hermano resucitará. Y dice, ya han pasado 3 días, ya sé que resucitará cuando vengas en tu reino. Pero vemos que aquí Jesús también está haciendo grandes reflexiones que podemos tener en mente y que podemos matizar o pensar un poco acerca de esas respuestas que tuvo Jesús. Y la primera que yo puse aquí en el texto es, ¿qué vale más? ¿Vivir bien en esta vida o vivir bien en la postrera? Y Jesús nos enseña, la palabra nos enseña todo el tiempo es que no debemos, Jesús nos enseña que debemos mirar ante la muerte más allá del simplemente hecho de morir. Y es que los que mueren en el Señor descansarán y resucitarán con Él. Y solamente un cristiano tiene esa alegría de la resurrección para vida. Los que no tendrán una resurrección para muerte. La siguiente cosa importante es que cuando alguien muere no perdemos a una persona, sino nos adelanta solamente. Y es que pasa a vivir la eternidad con nuestro Padre Celestial y con todos aquellos que nos han precedido. Vemos, para ir avanzando un poco, que se me está haciendo tarde ya, es que Marta vuelve, le dice, María, Jesús está aquí y te llama. Y María también acude rápido al encuentro de Jesús y le hubiese a repetir casi las mismas palabras que dijo Marta. Si no hubiese llegado tarde, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero es que Dios, debemos aprender de que nunca llega tarde, Dios siempre llega a su hora. Y luego también podemos observar el versículo más corto de la Biblia, que es, y Jesús lloró. Y aquí hay varias posturas de por qué lloró. Yo diré aquí la que creo yo. Y algunas personas piensan que Jesús lloró por la duda e incredulidad de sus seguidores y de toda la gente que aquí había. Otras personas creen que lloró por la similitud. Jesús era Dios y Jesús también sabía que Él moriría y que 3 días y 3 noches después resucitaría de entre los muertos por la acción del Espíritu Santo, y que al igual que Lázaro iba a salir de aquella tumba por su propio pie, Jesús a Él le pasaría lo mismo. Pero aquí lo que yo creo, y es lo que dice básicamente la palabra, si leemos bien, es que Jesús lloró cerca de la tumba, y pone que en el último versículo pone que... Un momento que se me ha pasado la página. Que Jesús fue conmovido. Así que básicamente lo que nos está enseñando la Escritura es que Jesús también se emocionaba. Que aunque ya sabía lo que iba a pasar, Dios es un Dios cercano a nosotros, que se apiada de nosotros y que sufre con nuestros padecimientos. Nos enseña este pasaje también, y Jesús lloró, que tenemos un Dios cercano que nos consuela y nos da aliento, que no es una imagen tallada de madera en una iglesia, sino que es un Dios vivo, cercano a nosotros, que se emociona, se apiada y nos consuela. Y aquí vamos a ver ya los últimos versículos del pasaje, donde sucede el milagro. Y dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Y Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal. Lleva ahí 4 días. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quiten las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús.
Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y contaron lo que Jesús había hecho. Aquí vemos en estos pasajes como Jesús pide que quiten la roca y María objeta. Y en esa objeción vemos como después de 4 días olvidó las palabras que dijo Jesús de esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para que la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo que me llama a considerar es qué rápido olvidamos las promesas de Dios en los momentos de prueba. Qué rápido dudamos de los mandatos de Dios cuando se nos pide que hagamos cualquier cosa. Pero al final sacan la piedra y Jesús ora en voz alta para demostrar que es el Hijo de Dios ante toda aquella gente que había ahí. Y una vez el creyente obedece, cuando el creyente saca la piedra, Jesús grita y dice: Lázaro, sal fuera. El tema de y Jesús gritó, Juan cuando escribe nunca pierde detalles, sino que hasta nos describe cómo era la tumba. Los judíos tenían varias tumbas, la tumba rústica de piedra con donde metían el cadáver hasta que se deshiciera, y una vez deshiciera ya volvían a entrar a la tumba, lo guardaban en un osario y se ponían en la tumba familiar, en una especie de sepulcro donde estaba ahí ya todo bonito, decorado y todo. Y aquí cuando Jesús grita, no sería... Cuando Jesús grita quería que Lázaro lo escuchase, básicamente. Y vemos como al instante Lázaro empezó a caminar hacia afuera para la gloria de Dios. Y aquí debemos de detallar 2 puntos de vista. El primero, todos nosotros, todos los que somos hijos de Dios, estamos llamados a mover las rocas de la incredulidad, a predicar esa buena noticia del Evangelio para que los muertos puedan escuchar la voz del Señor y resuciten para una nueva vida en Cristo, que abandonen ese vacío, esa mala manera de vivir y que acudan raudos al único que puede llenar sus vidas y salvarlos de la muerte. La segunda cosa que podemos ver es que Dios en nuestra vida ya hizo lo imposible para que tengamos vida. Ahora somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para ser santos y caminar los mismos pasos de Jesús. La Biblia nos lo dice una y otra vez: haced morir vosotros lo terrenal, haced discípulos, hacer todas las cosas que sean posibles a nuestra mano, ya que Dios hizo lo imposible. Y en tercer y último lugar, también nos llama a considerar de cuando nosotros muramos, tenemos la certeza de que Jesús nos llamará a gran voz para resucitar y estar para siempre con Él. Para concluir, dejadme solamente mencionar que esta historia de Lázaro, si profundizamos en ella en nuestras casas, observaremos que no es la historia de Lázaro solamente, sino es nuestra propia historia, de cómo nosotros resucitamos en Cristo, en cómo pasamos nosotros de muerte a vida, cómo pasaremos a una nueva vida cuando Dios nos llame, en que debemos recordar también las promesas que nos hace Dios y confiar en Él, que si Dios nos dice algo, aunque pasen 4 días, Dios va a cumplir su palabra en nosotros. Me llama también cómo debemos nosotros obedecer a Dios y predicar el mensaje del Evangelio, mover esos corazones de piedra para que escuchen la voz del Señor. Y solo así podamos ver su poder manifestándose en nuestras vidas y haciéndose Dios real a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra de hoy, Señor. Te pedimos que tú nos guardes y nos bendigas un día más, Señor. Te pedimos que todos estos puntos que hemos estado reflexionando acerca de pasajes, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo real en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser conscientes que somos partícipes de esa nueva naturaleza, Señor, cuando la tentación nos quiera hacer
volver a nuestra baja vida, Señor. Que nos ayudes también a predicar tu mensaje, Señor, para que los muertos en sus pecados puedan escuchar tu voz, Señor, y a cómo no debemos dudar de tus promesas ni de tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que están aquí, Señor, y te pedimos que tú guardes a todos ellos y bendigas también a los que no han podido estar o están en sus casas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.